pero que sí lo debemos dejar planteado y que ustedes tienen que tener la información y tomar una decisión, una postura tecnológica y una postura social. Muchos de ustedes, como yo, hemos trabajado con empresas de insumos químicos, ¿sí? Y es un trabajo. A los agrónomos se nos contratan las empresas para vender fertilizantes, fungicidas, bactericidas, en fin. Y así como ustedes, algunos, yo también trabajé un poco de años en venta de productos. Algunos de ustedes son productores agrícolas. Yo también soy productor agrícola. Y seguramente ustedes y yo utilizamos moléculas químicas para en el proceso agrario. Y es válido. Nadie está aquí en contra del uso de moléculas químicas, pero es un modelo tecnológico. Hay otros modelos tecnológicos. Permítanme, hago una comparación a ver si me funciona. ¿Cuántos de ustedes tienen una bicicleta como medio de transporte? Es un modelo de transporte. ¿Cuántos de ustedes tienen una motocicleta como un medio de transporte? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuántos de ustedes tienen un vehículo, automóvil, como medio de transporte? Son diferentes medios de transporte y otros utilizan el transporte público. ¿Alguno de ellos es malo? Por supuesto que no. ¿Sí? Son modelos en los cuales nos desplazamos a nuestros quehaceres diarios. Entonces, en la tecnología del sector agropecuario existen también diferentes modelos y en esos diferentes modelos hay unas características especiales que es lo que a mí me interesa que conozcamos. Yo no quiero venderles insumos químicos en este curso, pero también tampoco quiero prohibirles los insumos químicos en este curso. Quiero que conozcan, que analicemos entre todos, que aquí hay gente que sabe bastante del tema, que analicemos entre todos cuáles son las características del modelo de revolución verde, que ya las vimos, y cuáles son las características de un modelo de producción bajo agricultura sostenible, orgánica, biológica, y ustedes toman la decisión cuál les sirve o combinan los diferentes modelos, que es lo que hoy ocurre en todo el país, en todo el mundo. Algunos tienen modelos orgánicos muy puros, otros tienen unos modelos combinados donde hay el uso de materia orgánica, el uso de sustancias químicas, el uso de semillas nativas, hay combinación de estrategias. En síntesis, un agrónomo, zootecnista, un ingeniero agroforestal, cualquier profesión, lo que debe tener, y esto ya lo repetí en la primera sesión, lo que debe tener es herramientas tecnológicas para utilizarlas. Y les he hecho la siguiente comparación, y lo he hecho con un mecánico que repara vehículos. Cuando él tiene que salir a reparar un vehículo que quedó varado en la vía, fuera de su taller, en la vía, ¿el que lleva? Él lleva una caja de herramientas. ¿Qué lleva en la caja de herramientas? Ustedes ya saben todo que lleva en la caja de herramientas. Que las llaves tres cuartos, que la llave de media, que las siete octavos, que las pinzas, que el hombre solo, que, en fin, las herramientas que él va a necesitar para reparar. Nosotros, los profesionales del sector agropecuario, ¿qué debemos llevar cuando nos vamos a visitar los cultivos, a trabajar con las comunidades, con los grupos de productores? Debemos llevar una caja de herramientas metodológicas técnicas. Es decir, usted tiene que saber cuáles son las herramientas adecuadas para el manejo de una enfermedad en el cultivo de café, cultivo de arroz, en el cultivo de papa. ¿Cuáles son las herramientas para el manejo de los nemátodos en el cultivo de arroz, café, papa, yuca, cacao, banano? Caja de herramientas, es decir, usted tiene que saber cómo enfrentarse a un problema técnico. Y las herramientas las aprende acá.
en estos cursos. ¿Sí? Seguramente en el curso de riegos aprenderá cómo es el manejo del agua en los sistemas agrícolas. Y en el curso de maquinaria agrícola exactamente hará lo mismo. Entonces, fíjense que nosotros queremos desarrollar en ustedes las competencias, las capacidades, para que tengan esas herramientas de primera mano y las sepan utilizar como el mecánico en el momento adecuado, cuando tiene que hacer la reparación, él va y saca de su caja la herramienta precisa para hacer el ajuste que tiene que hacer. Saber cuál es la herramienta es lo que lo diferencia a usted de otra persona que no es profesional del sector agropecuario. ¿Cuál es la más adecuada? Porque herramientas hay muchas. ¿Sí? Déjenme, yo pongo un ejemplo bastante tonto, pero que me sirve para explicarles si es, usted tiene que calibrar las bujías del vehículo. ¿Qué herramienta utiliza para calibrar las bujías? ¿El martillo? ¿El martillo es una herramienta? Claro que sí, una herramienta. Entonces, ¿va a utilizar el martillo para calibrar las bujías? ¿O utiliza el destornillador? Es otra herramienta. Entonces, fíjense que el mecánico sabe que hay un aparatico que se llama el calibrador, no sé qué cosa, con el cual efectivamente le da la distancia del punto de contacto, en fin. Entonces nosotros aquí es eso, vamos a ir detrás de las herramientas. En este preámbulo tan largo, lo que quiero fundamentalmente decirles es, señores, jóvenes, señoritas, señoras, señores, no solo en agricultura biológica, sino en los demás cursos que ustedes estén tomando y que vayan a tomar, identifiquen muy bien esas herramientas que están aprendiendo y guárdenlas, apréndanlas, ténganlas muy bien identificadas, porque con esas ustedes se van a ganar la vida. Usted es un buen profesional cuando sabe utilizar la herramienta adecuada en el momento adecuado. Si usted no tiene claro, pues seguramente van a dudar mucho de su capacidad, porque no, 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 él todavía le falta aprender mucho. Ah, carajo, cuando los agricultores no me Buenas creen, tardes, tutor. ¿sí? Es muy difícil. Disculpe, quería hacerle una pregunta si este CIPA es lo mismo que el Big Learning programado para el día de hoy. Sí, señora, antiguamente se llamaba B-Learning, ahora se llama CIPA, pero sí es la misma sesión. Agricultura Ah, ok. biológica. Bueno, muchísimas gracias. Vale, bueno, entonces procedamos entonces, voy a compartir la pantalla y vamos a hablar hoy del tema. Me confirman que están viendo la presentación. Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Entonces hoy vamos a hablar del manejo biológico de los insectos, específicamente de plagas en Colombia. Y cuando vamos a hablar de plagas en Colombia, pues hay algunos aspectos como lo que ustedes están viendo en la pantalla. Es muy importante tener un manejo de las plagas en los cultivos, porque en buena medida las pérdidas por plagas son bastante significativas que obliga a los agricultores a utilizar una serie de insumos químicos y esos insumos químicos causan unos efectos adversos. Primero que todo, en el bolsillo. Por favor, revisemos micrófonos que estén cerrados. Hay un micrófono abierto. El costo de producción es muy alto, ¿sí? Y los impactos que hace, como lo vimos en el CIP anterior, también son muy altos. Una de las estrategias, ojo, una de varias estrategias, es el manejo biológico de estos insectos plaga y ha demostrado ser muy exitoso. Entonces hoy vamos a hablar de ese manejo biológico de los insectos plaga, que es importante integrarlo a las actividades del cultivo. Este es un insecto plaga que seguramente ustedes lo conocen, lo han visto en diferentes cultivos. Él tiene una capacidad, es un lepidóptero, tiene tipo espodóptera, y él es muy juicioso
tiene como dos fases. La primera fase es como cogollero, es decir, consume follaje. Y cuando es cogollero, su cuerpo es de color verdoso, verde oscuro. Pero también él puede dedicarse a consumir raíces, ¿sí? Meterse en la raíz de la planta y alimentarse de las raíces, y entonces toma una coloración cafecita, marrón, ¿sí? Siendo el mismo individuo. Entonces, cuando yo lo encuentro arriba comiendo verdecito, hojas, ¿de qué color es? Pues verde. Cuando está dedicado a estar en el suelo comiendo raíz con tierrita, pues toma este color. Entonces hay diferentes estrategias para manejarlo. Las de tipo químico, que son las que ustedes ven aquí al lado derecho, mediante el uso de moléculas químicas, que yo sé que ustedes conocen, hay diferentes, muy buena cantidad, muchas moléculas químicas de diferentes empresas, ¿sí? Pero no es la única forma, sino que tenemos otros manejos y es los que les estoy proponiendo. Aprendamos hoy un poco del manejo biológico. Ya les voy a contar qué es el manejo biológico, pero también hay otra forma y es el manejo etológico. El manejo biológico es cuando utilizo un microorganismo, ¿sí? O un organismo vivo también, otro organismo vivo, para que ataque a la plaga. Es el manejo biológico. El manejo etológico es cuando intento controlarlo en los diferentes momentos de su vida. ¿Cuáles son los momentos de su vida? Cuando él está en forma de huevo, cuando él está en forma de larva, cuando está en forma de adulto, ¿sí? Hay diferentes momentos en el cual él pasa de un estado fenológico al otro y yo puedo controlar o disminuir la población del insecto plaga modificando esos momentos etológicos. Pero también puede ser a través del manejo cultural. Entiéndase en lo agrícola que lo cultural son las prácticas, el manejo y el quehacer del hombre dentro del desarrollo del cultivo. Por ejemplo, deshiervar es una práctica cultural. Hacer el aporque, que es adicionar suelo alrededor de la planta, que se llama en el centro del país aporcar, ¿sí? Es una práctica cultural. La poda es una práctica cultural. Entonces existen diferentes prácticas culturales que me permiten disminuir la presencia o el daño que causa una plaga. O el mismo manejo genético, porque hay especies que presentan lo que llamamos resistencia o tolerancia a un insecto plaga. Entonces, simplemente fíjense que hay una serie de estrategias que se pueden aplicar. Veamos algunos aspectos generales, muy rápidamente. Esto, digamos que es solo como un recorderis. El concepto de plaga, ¿qué es una plaga? Les pregunto, pero no para que me respondan, sino que cada uno de ustedes allá mentalmente respóndase a sí mismo. Yo sé que es una plaga, tengo el concepto claro de que es una plaga, y entonces los llevo a una mirada antropocéntrica. ¿Qué es la mirada antropocéntrica? Cuando hablamos del antropocentrismo, es cuando el hombre se cree que es el centro del universo, el centro de la Tierra, la especie más importante, la especie dominante. Todo depende de los hombres. Ese es un concepto antropocentrista. Nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, como decimos, y que las demás especies están a nuestro servicio o son para nuestro consumo. Entonces, desde una mirada antropocentrista, porque también hay otras miradas, ¿sí? El geocentrismo, el biocentrismo, pero hablemos del antropocentrismo. Miren la definición que nos dice de qué es una plaga. Un organismo que a determinado nivel de población o binóculo compite y causa daño económico sobre una especie animal o vegetal en cualquiera de las etapas de su desarrollo o en el manejo posterior que el hombre hace de ella para su beneficio. Entonces simplemente es un organismo vivo que está causando pérdidas económicas en cualquier momento. A eso entonces le llamamos plaga, ¿sí? El concepto de plaga. Igualmente puede ser aquí el concepto de maleza o arbense,
refiriéndose a otra especie vegetal que a determinado nivel de población causa daño a un cultivo. Entonces, es solo una mirada. Igualmente, ¿por qué aparecen las plagas? Ya hemos definido que es una plaga. ¿Por qué aparecen las plagas? Entonces, fundamentalmente hay varias rutas en las cuales un insecto se convierte en plaga. Fundamentalmente, la plaga estaría a los cambios que se hacen dentro de los ecosistemas. Dentro de un ecosistema existen diferentes interacciones energéticas entre los individuos que están en el ecosistema. Por ejemplo, yo tengo a ver, déjenme pensar, una larva de un lepidóptero. ¿Y de qué se alimentan las larvas, los insectos? Se alimentan de varios elementos, principalmente de hojas de plantas, ¿sí? Entonces yo tengo en un ecosistema 10 tipos de plantas. Él tiene 10 platos a los cuales puede acudir. Y un día come de la planta número 1, otro día de la número 2, otro día de la número 3, y no me hace daño en la planta número 10, que es la planta de cultivo. Cuando yo retiro de ese ecosistema, de las 10 plantas retiro 9 y solo dejo una especie, ¿de qué se alimentan los insectos? Pues de la única planta que quedó, ¿sí? Sin duda. Entonces, las modificaciones que yo hago en el ecosistema, pues obligo a que un insecto se alimente de la única especie que está dejando. Cuando yo tengo un sistema de monocultivo, ustedes saben que es un monocultivo, es una sola especie dominante en grandes extensiones. Mencionemos aquí el cultivo del arroz. Entren ustedes a un cultivo de arroz y cuéntenme cuántas especies hay. Pues el arroz es la ampliamente dominante y seguramente algunas arbences, algunas que llamamos maleza. Pero en el 99%, el 95% son plantas de arroz. ¿De qué se van a alimentar los insectos? Pues del arroz. Entonces, ese insecto que antes no nos hacía ningún daño, ahora nos hace un daño muy grande y lo convertimos en plaga. ¿Quién es el culpable que un insecto se convierta en plaga? Nosotros, por el manejo que hacemos del ecosistema. Y entonces aparece ahora la forma de cómo lo domino, lo controlo. Y es el control biológico de plagas. Definamos qué es control biológico. Miren por favor el segundo párrafo, léanlo. Control biológico es la acción de parásitos, depredadores y patógenos para mantener la densidad de población de otro organismo a un promedio más bajo del que ocurriría en su ausencia. Entonces, fíjense que la definición de control biológico no es otra cosa que la utilización de organismos vivos para bajar la población de aquel que nos está haciendo daño, ¿sí? Entonces, aquí hay varios elementos. Uno, el tema de los enemigos naturales. Todas las especies, todas, absolutamente todas las especies, tienen enemigos naturales que se alimentan de ese individuo. Un ejemplo, ustedes cuando se ponen a ver televisión y ven canales como Discovery Channel y, bueno, otros canales, History, pasan documentales de las sabanas africanas. ¿Cuáles son los enemigos naturales de las cebras? No, los leones. Y efectivamente es que en la naturaleza hay especies que se controlan de esa forma, mantienen las poblaciones controladas. En su cultivo, en su ecosistema, ya en la finca, ocurre exactamente lo mismo que ocurre en las sabanas africanas o en las del Amazonas o en cualquier ecosistema. Es que hay especies que se comen a las otras especies para mantener la población baja. Los leones, ¿por qué comen cebras? Porque necesitan alimentarse, ¿sí? Y la única forma en que el león, la especie de león siga existiendo es que tenga comida. Pero cuando las cebras aumentan la población, los leones tienen más comida y entonces van a comer más y va a crecer la población de leones, por lo tanto la población de cebras va a disminuir, ¿sí? Y empieza ese equilibrio. Y cuando ya hay muy poquitas cebras, ¿qué pasa con los leones? Pues que empieza a escasear el alimento y la población de leones disminuye y permite que la población de cebras aumente. Entonces fíjense que es
un equilibrio dinámico que se da dentro de los ecosistemas. Eso mismo ocurre dentro de su cultivo. Si nosotros tenemos claro esas dinámicas entre depredadores, ¿sí?, y plagas, entre entomopatógenos y plagas, yo puedo modificar y ajustar para que las plagas no aumenten. Es decir, ustedes como agricultores, como asistentes técnicos, pueden manejar la balanza para que la plaga disminuya la población, ¿sí? No eliminarla, disminuir. Yo aquí he dicho todo el tiempo disminuir la población. Otra cosa es eliminarla, lo cual es imposible. Hasta ahora la historia nos ha dicho que es imposible. Entonces existen una serie de agentes de control biológico que ustedes en este momento están ahí. Por favor, tómenle una foto a esto, tómenle un pantallazo, la van a necesitar para las evidencias. Si aparece usted ahí, que sepa que sea Pedro, Juan o José el que está asistiendo, tómenle la foto porque en el informe se necesita una evidencia de que estuvo en el CIPA o en la réplica. Entonces, mire, esta foto me parece hermosísima. Es tres herramientas, acuérdense, caja de herramientas, tres herramientas que tenemos para el manejo biológico de los insectos plaga. Es el uso de los depredadores. ¿Qué es un depredador? Es un organismo vivo que se come, depreda a otro organismo vivo. Entonces ustedes saben ya, los leones son depredadores de la cebra, se lo comen. Entonces, uno. Segundo, hay otros que se llaman parasitoides. Los parasitoides, miren muy bien la foto, traten de detallarla. Los parasitoides son eso lo que dice parásito, es aquel que se beneficia de otro individuo. Se beneficia, y acuérdense, no sé a cuántos de ustedes les decía en la casa, no decían, pero parecen parásitos, no hacen nada. Y parásitos es no hacer nada y alimentarse de lo que hace el otro. Entonces en la naturaleza hay una muy buena cantidad de parásitos que lo que hacen es ir y succionar y alimentarse de la especie que les interesa, ¿sí? Y la herramienta número tres son los patógenos. Acuérdense, esta es una raíz latina de patos, que es enfermedad. Patógeno es aquel que causa una enfermedad, ¿sí? Entonces tenemos patógenos que causan enfermedades. O también se les llama entomopatógenos porque causan enfermedades a los insectos. El estudio de los insectos se llama entomología. Yo sé que ustedes ya lo saben. Por lo tanto, los entomopatógenos son los que causan enfermedades a los insectos. Miren lo que está ahí en esa fotografía de abajo. ¿Qué ven ahí? Hay eh, una larva de un cucarrón, es decir, de un coleóptero escarabide, que también en algunas partes del país le llaman chisas, mojojoy o gallina ciega, y dependiendo de ustedes dónde están. Y al lado de eso está acompañado de una fotografía de ese mismo organismo, de ese mismo larva, pero parasitada, enferma, ¿sí? ¿Quién la enfermó? Un hongo, una bacteria o un virus. Le causan enfermedad y al causarle la enfermedad, pues simplemente se muere. Entonces hablemos un poco de los parasitoides. Primera clase. Esta es su definición, son artrópodos que matan al huésped, ¿sí?, dentro de la clase insecta. Ahí hay, digamos que una muy buena cantidad de estos parasitoides, fundamentalmente del orden Hemiptera y del orden Diptera. ¿Qué son los hemípteros? Ahorita vemos una fotografía. Y los dípteros son lo que llamamos moscas, ¿sí? Entonces hay hemípteros y dípteros. Los himenópteros, perdón. eh, los himenópteros son lo que llamamos nosotros las avispas, ¿sí? Entonces, para claridad,
las avispas, himenópteras, y los dípteros, moscas, hay una buena cantidad de especies que se alimentan de larvas o adultos de insectos. Los himenópteros fundamentalmente lo que utilizan es el aparato ovipositor, es decir, ustedes, los que todos, yo sé que conocen las avispas, ¿alguno de ustedes lo ha picado una avispa? Ojalá que no, porque ellos lo cruzan a uno con un aguijón que tienen en la cola, que se llama el ovipositor, es un aguijón, un anchuzo, que le clavan a la víctima y allí tienen un canal por el cual colocan los huevitos dentro de la víctima, ¿sí? Y allí colocan los huevos. Igualmente hacen las moscas, ¿sí? En algunas regiones los llaman tábanos. Un tábano es una mosca que tiene un aparato ovipositor que pica y coloca allí los huevos sobre la especie. Miren aquí los ejemplos. Aquí hay, estos son los himenópteros, avispas, y hay al menos 26 familias que tienen esa capacidad de colocar huevos dentro de otro organismo vivo. Fundamentalmente, grábense estos nombres. Los tricogramátide, ese es el más conocido de todos. Yo sé que ustedes han escuchado un producto que a base de tricograma. Es un microhimenóptero, es decir, una avispa pequeñita que solo sabe comer, colocar huevos en otro individuo. Y son muy efectivos, especialmente en cultivos de caña, tienen un manejo maravilloso, pero no son los únicos. Están los bracónidos, ¿no? Están los esfalángidos, los ártide, es decir, hay 26 familias, pero lo más importante es, mire, que ustedes entiendan cómo lo hacen. Y ahí están las fotografías, mire la fotografía de la derecha, que ven ustedes ahí, ¿sí? Un individuo, se alcanza a ver que tiene un chuzo perforando un huevo, y allí en ese huevo va a colocar sus huevitos, ¿sí? En un huevo de otra especie, coloca sus huevitos. ¿Qué va a pasar con los huevitos de este individuo? Pues que ellos van a madurar y van a eclosionar y van a salir eh, las crías, ¿sí? Listo. Miren ahora los dípteros. Hay más, eh, buena cantidad de dípteros que hacen esta misma función. Aquí están los grupos más conocidos, los taquínidos. Dentro están los que llamaba los tábanos, ¿sí? Pero también están los bómbiles, los arcófides y los criptóides, ¿sí? Miren cómo ellos igualmente. Miren la fotografía de la derecha. ¿Qué están viendo ahí? Una mosca haciendo eh, una malabar ahí, se tuerce y saca el estilete, así se llama estilete, penetra a la larva, ahí se ve la esquina de la larva, y por el ducto ovipositor coloca sus huevitos allá dentro de la larva. La larva apenas sientes el chuzón nomás, seguramente no le duele mucho, los huevitos de la mosca empiezan a madurar y luego nacen las larvas. Y las larvas se empiezan a alimentar ¿de qué? Pues de lo que tienen al lado. ¿Qué es lo que tienen al lado? Pues la larva que los hospedó. Entonces, digamos que esos son los ejemplos, y hay muchas especies. Entonces, ese es un ejemplo. Número dos, los depredadores. ¿Se acuerdan qué es un depredador? Es una especie que caza, se alimenta de otra especie. Miren las fotografías de la derecha, ¿sí? Allí tenemos unas larvas que se están comiendo otros individuos y que son felices atacándolas. Entonces, miren que dicen que cerca del 50% de las especies de insectos y de ácaros son depredadores, algunos de los cuales son muy, muy agresivos, otros son depredadores ocasionales, es decir, no todos son tan eficientes. Otros, digamos que son optativos, ¿sí? Es decir, ellos pueden comer hojas o pueden comer insectos, pero prefieren comer hojas. Solo consumen insectos cuando escasea el alimento de hojas. Entonces, consumen directamente al individuo, lo muerden, ¿sí? Le succionan los jugos intestinales, ¿sí? Y con eso sobreviven. Eh, También pueden ser carnívoros,
¿sí? En este caso, miren la fotografía inferior, Rhodalia cardinalis, que es coccinélido, que es un depredador de escamas de los cítricos y Seria purcasi. La fotografía inferior, ustedes conocen, estoy seguro, conocen a estos individuos. Le llamamos mariquitas, petaquitas, paquitas, y quienes los hayan visto en su cultivo, que los vean con frecuencia, ese es un bioindicador de que el estado de salud del cultivo es bueno, porque hay todavía unas buenas dinámicas de eficiencia en... ahí, por favor, cierren los micrófonos. Tengo alguien con música de fondo, muy buena la música, pero estamos en otra cosa. Entonces, les decía, quienes lo hayan visto en sus cultivos, muy bueno, muy chévere. A ver, ¿será que, por favor, cada uno revise su micrófono que esté cerrado? Si usted no lo ha visto en su cultivo últimamente, a uno de estos individuos, pues puede estarse preocupando, porque hay un desbalance en la biodiversidad que tienen en su cultivo. Cuando estos desaparecen, significa que ya no hay quien esté haciendo control de insectos plaga y seguramente han muerto por el uso de moléculas químicas. ¿Sí? Entonces, cuando yo utilizo moléculas químicas para un cultivo, digamos de forma frecuente, ¿quiénes se van a morir? Pues los insectos que son plaga, pero también los benéficos. ¿Sí? La molécula química no distingue quién es el que me hace daño y quién es el que me hace un beneficio. Él mata a lo que se encuentre. Entonces, por eso les digo, quienes no encuentren, no hayan identificado en los cultivos a estos bioindicadores, pues puede estar pensando en que la cosa está desequilibrada y que los ataques de plagas van a ser cada vez más frecuentes. ¿Sí? Y el tercer grupo son los entomopatógenos o patógenos. ¿Sí? Son microorganismos, ojo, microorganismos, los anteriores eran organismos vivos, estos son microorganismos que tienen la capacidad de enfermar a los insectos. Por eso se llaman entomopatógenos, ya lo escribí. El uso en agricultura es muy frecuente, cada vez se utiliza más. Y dentro de los entomopatógenos hay varios subgrupos. Uno, bacterias. ¿Cuál es el modo de acción de estos microorganismos entomopatógenos como las bacterias? Miren las fotografías. Las fotografías son microfotografías donde se puede ver en la fotografía que está más a la izquierda son las bacterias. ¿Sí? Así las vemos en el microscopio, como unos palitos, unos bastoncitos, unos bananitos. Y las fotografías, la del medio y la de la derecha, es una, digamos, fotografía de alto aumento, donde se identifica la sustancia tóxica, una proteína tóxica que tienen esas bacterias, y cuando un insecto entra en contacto con la bacteria, ya sea que se la coma o que la bacteria, digamos, toque el cuerpo del insecto, genera una toxina y el insecto, como su nombre lo indica, la toxina que causa intoxicación. Las toxinas intoxican, ¿sí? Valga la redundancia. Se intoxica el insecto. Cuando uno está intoxicado, ¿cuál es el primer síntoma? Cualquier individuo vivo, pues deja de comer. ¿Sí o no? O sea, uno intoxicado no se va a echar ahí 3 empanadas. No. El intoxicado deja de comer, va y se hace en un rinconcito, ojalá cerca al baño, y se queda quieto. Eso mismo le pasa a los insectos. ¿Sí? Entonces, la importancia es cómo logro que esas bacterias entren en contacto con los insectos, pues poniéndoselas ahí sobre la mesa. Por ejemplo, una de las bacterias más utilizadas es el Bacillus thuringiensis, BT, se llama así, digamos, el nombre científico es Bacillus thuringiensis, y las siglas BT. ¿Por qué hago énfasis en las siglas? Porque se utiliza mucho el BT
Para no decir Bacillus thuringiensis, la gente dice BT o escribe BT, que ya sabemos que es Bacillus thuringiensis. ¿Sí? El 95% de los productos biológicos están hechos con Bacillus thuringiensis. ¿Sí? Lo que hacen entonces los agricultores, los agrónomos, es poner este producto en el cultivo. ¿Cómo pongo un producto dentro de un cultivo? ¿Ustedes cómo lo harían? Pues fumigando, ¿sí o no? Entonces yo cojo el producto, lo disuelvo en una fumigadora o un caneco, lo disuelvo en 20 litros de agua y me meto al cultivo a fumigar o con la estacionaria, en fin, como tengan su sistema de fumigación, de tal forma que la bacteria queda sobre las hojas, por debajo de las hojas, y ¿qué hace un insecto cuando llega, por ejemplo, un cogollero? Pues va y come hojitas frescas, ¿sí o no? Cuando se come las hojas están, digamos que con la bacteria que he fumigado, las meto dentro del tracto intestinal, la bacteria se multiplica porque la bacteria está viva, ¿sí? Se multiplica y crece la población. Luego la bacteria genera la toxina y al generar la toxina, pues lo que dice ahí, miren el segundo o tercer párrafo, el mecanismo de acción con la ingestión de las esporas, los cristales proteicos, las bacterias se desarrollan en el tracto digestivo del insecto, ¿sí? Allí se genera la toxina y se modifican las condiciones del pH, las enzimas y empieza el insecto a enfermarse y se muere, ¿sí? Entonces esa es la forma, enfermándolo. No solo Bacillus thuringiensis, sino hay otras bacterias que también tienen esa capacidad de generar toxinas. Pero además de eso, hay unos hongos que hacen exactamente la misma función. Miren la fotografía de arriba, que ya se los había presentado, pero ahora miren las de abajo. Se conocen más de 750 especies de hongos que atacan a los insectos. Como les había dicho, el mecanismo de acción es que el hongo entra en contacto con el insecto, ya sea porque se lo come, igual que la bacteria, o porque simplemente el hongo se le pega a las patas, al tórax, en fin, a las alas del insecto, y el hongo empieza a crecer. Miren la fotografía del medio, el hongo va creciendo y empieza a invadir el exoesqueleto de nuestro insecto, en este caso es un cucarrón, un Coleoptero escarabide, y una vez de que ya el hongo empieza a invadirlo, el insecto no puede caminar, no puede volar, mucho menos puede comer, y gradualmente mira hasta que lo invade completamente y el insecto muere. Entonces, Profe, adelante. en ese ejemplo buenas noches, podríamos hablar de la broca, ¿no? El hongo que le aplican para eliminar la broca en el cultivo del café. Exactamente es así, ¿sí? ¿Cuál es el hongo que ataca, que le colocan a la broca? Pauperia baciana. Valeria Bazana. Correcto. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre científico de la broca? Y la broca. Hippopotamus campei. Hipotenemos ampei, correcto. Listo. Muy bien. Bien por el dato, pero listo. Ahorita hablamos. Entonces, fíjense que sí, ya conocemos muchos de los ejemplos del ataque de los hongos. Entonces, mire que, fíjense, 750 especies de hongos que atacan insectos. Y entonces, ¿por qué no los utilizamos? ¿Sí? Preferimos, y vuelvo a decir, no es que yo le esté prohibiendo los químicos, pero preferimos ir a un almacén agrícola a comprar un litro de un producto para ir a atacar a los insectos. Entonces, seguramente es porque nos falta investigación, desarrollo, capacitación, hay muchos elementos que hacen falta y precisamente aquí es donde queremos empezar a evidenciar que sí hay herramientas, solo que a veces no las utilizamos. En Colombia, digamos que hasta ahora estamos empezando a utilizar en algunos cultivos este tipo de estrategias, en otros cultivos, los que son de la zona del Valle del Cauca, esto es el pan diario de cada día. ¿Sí? Valga la redundancia, porque ellos en cultivos como caña,
en otros cultivos de frutales, es una herramienta diaria, pero en otras zonas del país casi no se conoce. Entonces, y para terminar esta diapositiva, fíjense, cuando el hongo está completamente invadido, como en la fotografía del medio y la de abajo, bueno, cualquiera de las tres fotografías, ese individuo completamente invadido por el hongo es el mejor multiplicador de ese hongo entomopatógeno para volverlo a esparcir en el cultivo. ¿Por qué? Porque tiene un poder de virulencia. Virulencia es la capacidad de afectar al otro muy alta, es decir, mucho más de la que viene en el paquete que nos venden en el comercio, porque esto también venden, estos hongos, ustedes saben que los venden comercialmente, ¿sí? Entonces, pero si usted lo encuentra en su cultivo, en campo, pues no lo desaproveche, simplemente tómelo, vaya, disuélvalo en agua, fíltrelo y va y lo aplica porque ahí está el hongo en su máxima capacidad de acción. Y los otros son los virus, ¿sí? Aquí tenemos también exactamente igual, hay 16 familias de virus que hacen la misma función. Generan una serie de toxinas que enferman a los insectos. De las familias más conocidas son la baculoviridae en cultivos como en papa para el control de la polilla guatemalteca de la papa, una polilla, digamos que es muy dañina. Los que son de zonas frías me están comprendiendo. La Tesia solanívara o la polilla guatemalteca, que también le llaman, o la Torimea operculela, que es la polilla chiquita de la papa. Ellas son muy dañinas porque se comen directamente el tubérculo, lo dejan completamente inservible. El baculovirus es ese virus que controla el desarrollo de las polillas. ¿Cómo se transmite? Igual que lo mencionaba anteriormente, por el tracto digestivo, infecta a el insecto que pegó el mordisco allá y el hongo, el virus se multiplica en el organismo y lo intoxica. Le mencionaba entonces el tema de baculovirus torimea para el control de la polilla guatemalteca. Bueno, y también esto, los nematodos. Todos saben que es un nemato, son estos grupos de microorganismos que están generalmente en el suelo, muchos de los cuales los nematodos los conocemos porque son patógenos, son plaga, nos causan daño, están dentro del grupo de patógenos, porque cuando yo tengo un cultivo afectado por nematodos, pues los nematodos atacan el sistema radicular de la planta, destruyen la raíz y la planta con la raíz destruida, pues no puede tomar nutrientes, no puede tomar agua, baja la producción. Pero también hay un grupo de nematodos, especialmente de la familia Sternimatidae, ¿sí? Que causan, que se alimentan de otros, de organismos vivos. Miren la fotografía de abajo. Es una chisa, que ya la habíamos presentado, un Coleóptero scarabide, y mire todas esas lombricitas, perdónenme que me refiera así a los nematodos, no son lombrices, pero esas lombricitas pequeñitas se empiezan a alimentar y mire cómo lo dejan, que es la fotografía del medio, completamente deshidratado porque lo que hacen es chupar los tejidos y succionar las sustancias nutritivas. Entonces también los nematodos se convierten en una herramienta para el control de este tipo de plagas en el cultivo. Listo, ya tenemos las herramientas. Ahora veamos la estrategia. Primero, la estrategia de conservación. ¿Qué busca la estrategia de conservación? Potenciar el control natural. Es decir, lo que les decía hace un momento, si usted en su cultivo ha visto que todavía hay mariquitas, significa que en su cultivo hay un equilibrio entre estas especies depredadoras y las especies plaga. Pero si ya no hay, es porque hay un desequilibrio. Entonces, potenciemos ese control natural para que las especies que son depredadoras permanezcan dentro del cultivo, sobrevivan más tiempo, yo tenga mayor cantidad de estos organismos que me ayudan a controlar a las plagas. ¿Cómo lo hago? Disminuya el uso de insecticidas. Si quiere, elimínelos, o sea, ya no utilice más, pero no le estoy diciendo aquí acabe los insecticidas. Disminuya el uso de insecticidas
para que esas especies puedan eh, reproducirse, madurar y salir a cazar o salir a enfermar a las plagas. Pero si usted no les permite ni siquiera que se reproduzcan, entonces es muy difícil. Emplear productos selectivos, es decir, hay algunos productos químicos que son selectivos y protegen algunas especies. Mire crear refugios, es decir, ¿qué es un refugio? Un sitio donde ellos se puedan esconder. Deje zonas allá en una esquina del cultivo, en la mitad del cultivo, en la otra esquina, donde usted no aplica, ojo, no aplica productos químicos. Es decir, es una casita donde ahí están unas especies que evitan que la población se acabe dentro del lote. Deje esos refugios, ¿sí?, a manera de relictus, donde están muchas especies y para conservarlas usted no les aplica veneno. Allá en ese sitio no aplique. Y el uso de coberturas vegetales para que ellos se puedan refugiar. También hay otra que se llama la estrategia de introducción, ¿sí? Vamos ya con dos estrategias. ¿Cuál era la estrategia anterior? Conservar, es decir, que están dentro del lote y usted tiene que mejorar su permanencia. Pero ¿qué tal si en su lote no hay nada? Si no, en el lote ya se acabaron. Yo hace como 20 años no veo un solo insecto depredador, una mariquita, llaman matapiojo, en fin, otras especies que son depredadoras. Pues entonces introdúzcalos. ¿Cómo los introduzco? Específicamente, hay productos que, digamos, para introducir como la tricograma, pero también hay otras especies, ya lo mencionaron, Beauveria bassiana en hongos, Metarricium anisopum, eh, otros que se me escapan en este momento el nombre, pero que no están dentro del lote, pero yo los puedo introducir y buscan básicamente controlar especies. Entonces, identifique cuáles son las especies y origen eh, para buscar los enemigos naturales. Es decir, si usted tiene polillas en el cultivo de la papa, pues seguramente va a buscar un baculovirus, ¿sí?, y empiece a hacer ese proceso de introducción de la especie enemiga y empiece a facilitar que ella permanezca, se mantenga. ¿Cómo lo hago? Controlar los sitios donde yo los voy a ubicar. Entonces compro el tricograma, lo ubico allá en una esquina, dejo que él se reproduzca, no aplico moléculas químicas, los aplico en la noche, en la sombra, para que el sol no los acabe y sobre todo empiezo a buscar la forma de criar, ¿sí?, el individuo, que se llama cría masiva, cría masiva. Entonces existen técnicas, y eso lo hacen los agrónomos, técnicas para multiplicar este tipo de especies y luego liberarlas. Y usted dice, no, pero es que es mucho camello criar, pues entonces hay empresas que las crían y usted las compra y luego las libera. Y la otra estrategia es la estrategia de incremento, ¿sí? Entonces, ya está, ya la introduje o estaba presente, pero en muy poca cantidad. Ahora hago liberaciones más frecuentes para mantener una población alta de ese individuo que es depredador, parasitoide o entomopatógeno, y lo hago mediante dos estrategias, las de tipo inundativas, ¿sí?, que es liberación en grandes cantidades. Yo compro una buena cantidad de el producto y lo inundo completamente, o las inoculativas, que es empezar a inocular a ese individuo con, es decir, enfermo a propósito a algunos individuos. Por ejemplo, cojo unos cucarrones, ¿sí?, que son plaga. A esos cucarrones los inoculo con el hongo. El ejemplo de la broca que mencionaban por ahí, yo cojo unos individuos de broca, los inoculo con Beauveria bassiana y los suelto, ¿sí? Los suelto para que ellos vayan y empiecen a recorrer el lote y empiecen a enfermarse y vayan diseminando el hongo, ¿sí? Por ejemplo, las mariquitas, ¿sí?, las que vimos ahí. Olvidé mencionarles, y ahorita las mariquitas son depredadoras tanto en forma de larva como en forma de adulto. Entonces, yo cojo las mariquitas y les doy algunos insectos para que ellas se alimenten y las voy liberando.
tal forma, o sea, hay muchas estrategias que sé que con la creatividad uno dice, ¿cómo hago para que este sobreviva, salga, se multiplique y case más? ¿Sí? Entonces, digamos que cualquiera que sea el sistema en que usted decida mantener una población alta de un controlador biológico, pues lo que hace es que gradualmente el sistema, su ecosistema o agroecosistema, cultivo o finca, empieza a recuperar ese equilibrio entre una buena cantidad de individuos controladores con una buena cantidad de individuos plaga que siempre van a estar ahí. ¿Sí? Miremos algunos casos en Colombia. Esto es historia patria, pero pues vamos a repasarla. Desde 1913 aparecieron los primeros, digamos, trabajos de control biológico. En 1913 llevamos 110 años, 115 años haciendo control biológico en Colombia. 115 años. Y en algunas regiones todavía es difícil, pero o sea, y es posible. Entonces, desde 1913 se hace unos trabajos para el control de la langosta a través de una bacteria que es el Cocobacillus acridrium. ¿Sí? En 1929 también el control del pulgón lanígero, que es una plaga del cultivo de manzana, se introdujo el Afelinus mali, y que es el primer, digamos, de los más importantes controladores biológicos que se hicieron en Colombia, y de ahí en adelante ya empiezan a desarrollarse una serie de experimentos en diferentes cultivos, ¿sí? En 1973 se crea Socolén, que es la Sociedad Colombiana de Entomología, que ha venido adelantando la investigación en este tipo de procesos, ¿sí? Igualmente en cultivos como palma africana, arroz, soya, frutales, ornamentales, pues digamos ya hay mucho desarrollo de investigación, diferentes instituciones públicas, privadas, universidades, el ICA en alguna época, después se llamó Corpoica, ahora se llama Agrosavia, que es el ente estatal para el desarrollo de la investigación. Siguen avanzando, siguen investigando, siguen publicando resultados de la investigación del manejo biológico de los insectos plaga en los principales cultivos del país. Es decir, ¿por qué les repito, digamos que esto es historia patria? Porque hay de dónde buscar las herramientas. Acuérdense el concepto de la herramienta técnica. Ustedes tienen que ir a buscar la herramienta técnica a través de las bibliotecas, las bases de datos, es decir, literatura. La información está publicada, hay que ir a buscarla y apropiársela. Apropiense de las herramientas técnicas. ¿Sí? Y también hay otros temas sobre integración del control biológico en los sistemas del manejo de plagas. ¿Sí? Entonces, el control biológico es un mecanismo, ¿sí? Una herramienta que yo utilizo, como les decía hace un tiempo, hace un momento, para el control integrado con otras estrategias. Es decir, no se utiliza una sola herramienta, sino que normalmente se utilizan varias herramientas para este control biológico. ¿Sí? Es decir, se pueden utilizar junto con otro tipo de controles como el control químico, el control etológico, que eso lo veíamos hace un momento. Y la vaina es cómo paso de un manejo químico, completamente químico, a un control y manejo integrado o a un manejo biológico. Entonces aquí digamos que algunas recomendaciones de algunos expertos, ¿sí? Uno, primero que todo se tiene que querer hacer. Si usted no quiere cambiar el modelo de producción del cultivo, pues no lo haga. ¿Sí? Pero si usted realmente quiere hacerlo, tiene que empezar a hacer modificaciones graduales. Tampoco es recomendable que hoy sea un cultivo completamente químico y mañana ya es un cultivo completamente biológico. Tiene un proceso de transición, son periodos de transición que perfectamente pueden ser 1 a 3 años, ¿sí? Dependiendo del tipo de cultivo. En 3 años usted seguramente ya ha cambiado completamente el sistema, pero si lo hace de repente, el éxito no es bueno, ¿sí? Incorporar nuevos métodos de control. ¿Sí? Poco a poco empieza a incorporar las herramientas que acabamos de ver y especialmente en control biológico para esas plagas que son claves, las más agresivas. ¿Sí? Uno,
Eh, ¿Cómo cambiar? Pues fundamentalmente porque en plaguicidas, lo mencionábamos, la CIPAS 1, hay cada vez mayor resistencia a plagas y enfermedades, entonces el tema de resistencia. Hay restricción por residuos, los residuos químicos, que ya también lo hablamos, y algunos cultivos, digamos, que han tenido unos avances muy importantes, especialmente café. Los que me hablaron de café seguramente saben, conocen café, son productores de café, son asistentes técnicos de café, y ellos saben precisamente que en café se han hecho unos avances muy importantes en cabeza de la Federación Nacional de Cafeteros, de Cenicafé en diferentes partes del país. Los que están en la zona del valle conocen, y la zona también, el eje cafetero, en caña de azúcar también unos avances muy importantes para el manejo biológico de eso. Recomendación, hay que ir a buscar literatura sobre café, manejo de plagas, manejo de enfermedades, en caña igualmente. Ahora Palma ha avanzado brutalmente en los últimos años en manejo biológico de plagas y enfermedades, fertilización, maíz, por supuesto, también en algunas regiones. Entonces aquí no les puedo dar, digamos, solo las herramientas básicas, pero las herramientas, digamos, completas están yendo a buscar la literatura técnica. Aquí ustedes se llevan la base y luego ya ustedes la desarrollan. Quienes me hablaron hace rato se referían exactamente a esto, a la broca del café, Hipotenemos ampei. Es un insecto, un cucarrón muy pequeñito, como la cabeza de un alfiler, ¿sí? Es la más importante de la plaga del café en Colombia y en el mundo. Miren los daños que nos causa. Se mete dentro del grano y sí, señores, una vez esté dentro del grano o en general de una plaga dentro de un grano, dentro de una raíz, pues completamente inutiliza el producto de importancia económica, ¿sí? ¿Cómo es el control biológico de la broca? Pues fundamentalmente parasitoides, hay parasitoides y entomopatógenos, que ya lo habían mencionado. ¿Cuáles son los parasitoides? Mírelo, ahí está. Cría y liberación de insectos, ¿sí? Como Cephalonomia stephanoderis, que es un himenóptero, que es una avispa. Cephalonomia stephanoderis, mire lo que hace, ahí está la fotografía de la izquierda. Es una avispita, una microavispa que va a coger la larva de la broca y, sí señores, tenga su mordisco, le mete el estilete y coloca los huevos y las larvas, pues obviamente se va a morir, ¿sí? Bueno, fundamentalmente esto, digamos, estas investigaciones están en Cenicafé, pero la efectividad de este trabajo de Stephanomia stephanoderis para el control de las larvas es muy, muy exitoso, ¿sí? Y los parasitoides, ¿sí? Eh, como el que están ustedes viendo ahí también, otro, también digamos que funciona muy bien porque el parasitoide es muy activo y puede lograr desplazarse por los lotes con mucha facilidad, siendo muy efectivo en lo que les decía en el manejo biológico, ¿sí? Aquí también, bueno, otras fotografías sobre estos tipos de parasitoides y el que ya ustedes me mencionaron, que se llama ¿cómo? Efectivamente, Beauveria baciana. Miren lo que hace Beauveria baciana. Eh, Actúa muy bien enfermando a la larva, al adulto, logra unos niveles de efectividad también muy altos que han sido probados en todas las regiones cafeteras del país. Digamos que el tema de Bauberia, el tema de la broca del café empieza a ser un manejo muy eficiente, ya no es tan dramático como en otra época donde las pérdidas eran muy altas. Ya a partir de estos manejos integrados, pues eh, la caficultura viene sorteando fácilmente el tema de la broca del café. Bueno, fundamentalmente eso. Y también nematodos, se han desarrollado varios trabajos orientados al control de la broca con nematodos, especialmente en suelo, porque en el suelo la broca tiene una fase de su desarrollo. Entonces allí también hay algunos trabajos del control de broca con este tipo de nematodos. Otro
que es la caña de azúcar, que es el barrenador de la caña, y en ese barrenador de la caña que se llama Diatrea sacchararis, ahí ustedes ven la fotografía, es un insecto muy, muy agresivo porque él se mete dentro del tallo de la caña y perfora, y cuando empieza a perforar, pues empieza a alimentarse de los jugos de la caña, crece mucho y me daña, uno, la producción y dos, la calidad. Para eso entonces se utiliza mucho una microhimenóptero, que es el tricograma. Hay muchos tipos, digamos, de tricograma. El tricograma minutum se introduce dentro del cultivo para reducir la incidencia, ¿sí? Ahí esta es una microfotografía de un tricograma preticium sobre el huevo de Heliotis virens. Heliotis es un barrenador, un cogollero, y mire el huevito, es como lo blanquito que se ve allá de fondo, y el tricograma, mire lo grande que es, ¿sí? Es más pequeño que el huevo casi, pero lo que hace es lo que ya les conté, se mete el estilete y allí coloca los huevos de la nueva generación que madurarán, eclosionan, salen de ese huevo, se alimentan de ahí y luego se van nuevamente como adultos, a cazar más huevos, llamémoslo de esa forma. Mire el daño que nos hace el barrenador allá de la caña, de Atrea, y mire cómo hacen para liberar las tricogramas en esas trampas que están viendo ahí ustedes. Ahí colocan los huevitos de la tricograma, los huevitos que los compran o los pueden multiplicar en las fincas, o los compran a empresas que se dedican a la labor de cría masiva. Los huevitos eclosionan ahí dentro de esa jaulita y luego salen, porque nacen con hambre, salen a buscar, ¿sí? Eh, hay otros, eh, hay otros que barrenadores también, no solo Diatrea, también hay otros barrenadores y hay también otros controladores biológicos, ¿sí? La eficiencia de tricograma, pues es muy alta sobre Diatrea y sobre otros barrenadores y cogolleros, logrando controles hasta del 90%, ¿sí? Entonces, una buena cantidad de Diatrea en un cultivo, pues usted no tendría ya por qué aplicar ningún insumo químico, como ocurre en muchas regiones de café, como ocurre en muchas regiones de caña, que ya el control lo hacen ellos solitos, sin una sola gota de insumos químicos, ¿sí? Igualmente en maíz, ¿sí? Aquí está también en el cultivo de maíz el control biológico del gusano cogollero, que es Spodoptera frugiperda, así se llama el cogollero. Muy, muy activo, digamos, muy efectivo comiendo. También en sorgo, soya. Y existen diferentes alternativas para el manejo biológico de este insecto con parasitoides, depredadores y entomopatógenos, ¿sí? Entonces miren con parasitoides, ¿sí? Aquí está porcentajes de parasitismo entre el 30 y el 65%, con especies como Chelunus insularis, es el que están ahí viendo ustedes en la fotografía. Meteorus es también otro parasitoide, ¿sí? Acuérdense el concepto de parasitoide, ahí lo parasita, le chupa, le coloca los huevos allá en el otro individuo. Miren esta fotografía también eh, con tricograma. Ahí está otra vez tricograma que también se utiliza en cultivos de maíz. O con depredadores, mire con depredadores, este que están ahí es Celus, es un himenóptera, y también otro que se llama Polistes, que es véspide, que también dentro del cultivo de maíz hacen unos controles muy efectivos. Pero se utilizan también en maíz como la bacteria Bacillus thuringiensis. Hay diferentes cepas de Bacillus thuringiensis, ya saben ustedes cómo funciona, o con estos entomopatógenos como Beauveria bassiana
o Metarricium anisoplie, que también, digamos, tiene una efectividad muy alta en estos cultivos, ¿sí? ¿Qué se ha logrado entonces en Colombia? Pues minimizar el impacto ambiental por la reducción de los insumos químicos, potenciar el control natural, la investigación, que sigue siendo muy importante, y favorecer los procesos de transición hacia una agricultura ecológica, agroecológica, una agricultura limpia, eh, minimizando, ojo, minimizando o disminuyendo el uso de las moléculas químicas. Eso es muy importante. Igualmente, generar alternativas biológicas propias. Es importante que nosotros en Colombia generemos nuevas alternativas para no estar comprándole todo a lo que producen en otros países, sino que en Colombia logremos identificar nuestros propios eh, depredadores, entomopatógenos, parasitoides, porque existen, y los podamos multiplicar nosotros mismos o en la finca, o hay muchos colegas agrónomos que montan sus empresas para multiplicar y vender, ¿sí? Porque digamos, el mercado viene creciendo en ese sentido. Bueno, eso era lo que tenía para comentarles hoy.